La paz de Dios, amados hermanos, les pido por favor abran su Biblia en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, a fin de que unidos leamos los primeros 4 versículos. Primera a Timoteo 2, del 1 al 4. Mientras se encuentra este pasaje, saludo al siervo de Dios, nuestro hermano Aarón Cortés Hernández. Deseamos con todo nuestro corazón que el Señor le bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Un saludo de parte del Presbiterio Colima y Michoacán. La palabra de Dios dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aleluya. Tomen asiento, por favor. Hoy, 2 de junio de este año de gracia 2024, estamos viviendo un proceso y una jornada electoral sin precedentes, verdaderamente histórica en el México moderno. Aproximadamente 100 millones de votantes en el padrón electoral, 170,000 casillas, y a nivel federal, usted lo sabe, como ciudadanos mexicanos elegimos a quien nos presidirá, valga la redundancia, en la presidencia de la República. A los integrantes de la próxima legislatura, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. A nivel estatal, 8 gubernaturas: Chiapas, Tabasco, Veracruz, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, y una jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Asimismo, el día de hoy también se eligen a los miembros de las 32 legislaturas locales, además de la que corresponde a esta ciudad, 16 alcaldías, conocidas anteriormente como delegaciones. A nivel municipal se eligen 1,808 alcaldes. Aunado a ello, regidores, síndicos. Más de 20,708 puestos de elección popular. Aunado a ello, el entorno social que vivimos en sus diferentes esferas que usted conoce, vive y quizá sufre, hacen precisamente de este proceso y de esta jornada electoral algo histórico, sin precedente en el México moderno, porque no es solo en sí la elección de la próxima presidenta de la República o la integración de la Cámara de Diputados y Senadores a nivel federal, de las diputaciones o legislaturas locales, o los 1,808 ayuntamientos. No solo es eso, está en prueba nuestra incipiente democracia con sus defectos, pero es lo que hasta aquí Dios nos ha permitido y nosotros hemos logrado como mexicanos a través de diversos esfuerzos. Está en juego también la autonomía de muchas instituciones y, por qué no decirlo, está en juego también la promulgación, vigencia
y aplicación de leyes contrarias a principios bíblicos, como es el derecho a la vida y a la defensa y práctica de nuestra fe cristiana. Está en juego el rumbo de nuestra nación para los próximos 6 años y sobre todo las bases también de las nuevas generaciones. Esto hace, repito, que esta jornada electoral sea sin precedente, por lo cual debemos asumirla con suma responsabilidad, no solo como mexicanos, sino sobre todo como cristianos. Y en ese contexto introductorio, cabe preguntarnos qué hacer como cristianos. Si no estamos de acuerdo con los resultados de esta jornada, hacer mítines, cerrar calles, cerrar dependencias o instituciones de gobierno, presentar denuncias ante los órganos nacionales u organismos internacionales. ¿Cuál es el papel de la iglesia, no solo en esta jornada electoral, sino en la transformación de nuestra nación? Y ese justamente es nuestro tema, la misión de la iglesia en la transformación de nuestra nación. Por ello leímos 1 Timoteo 2, del 1 al 4, donde el apóstol Pablo nos amonesta, anima y pide que se hagan rogativas, oraciones y peticiones de gracias. ¿Por quién? Por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 4 aspectos fundamentales que de manera concreta y clara el apóstol San Pablo nos revela en estos 4 primeros versículos. Lo trascendente que encontramos en ellos es la importancia de la oración, del clamor y de la transformación de una nación. Repito, si nosotros nos detenemos a meditar un poco en lo que el apóstol Pablo pide, amonesta, exhorta, nos damos cuenta de la importancia de la oración, del clamor y de la intercesión en la transformación de una nación. Quizá no nos damos cuenta porque muchas veces pensamos en nosotros, en lo particular como cristianos, en la oración, en el ayuno, en el clamor y en la intercesión, y nos olvidamos que delante de Dios no somos uno, somos miles y millones los que presentamos delante de Dios nuestras rogativas para que Él sea propicio. Y cuando nosotros nos unimos en un mismo propósito, hermanos amados, Dios nos escucha y Dios nos responde, porque Dios, nuestro Dios, es Dios fiel. A su nombre, gloria. Basta citar algunos testimonios bíblicos para que nos demos cuenta de la importancia de nuestra oración al Señor en momentos o circunstancias
como las que hoy vivimos como nación. Éxodo 3, versículos 7 al 9, dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Esto es lo que Dios le dijo a Moisés allá en el monte Horeb, cuando habló a su corazón en medio de una zarza ardiente. ¿Qué encontramos en estas palabras, entre otras muchas cosas? Primero, que Dios, nuestro Dios, ve. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Dios oye, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y Dios responde: y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Nuestro Dios no es como los ídolos del mundo, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, que tienen pies y no caminan, manos y no palpan, narices y no huelen, boca y no hablan. Nuestro Dios es el Dios viviente, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el Dios eterno que ha estado con nosotros y estará con nosotros hasta el fin. Y Él escuchó la oración, el gemir, el clamor de su pueblo por todo lo que sufrían en Egipto. Después de que murió Faraón, quien conocía a José y a toda la casa de Jacob, usted lo sabe. Otro faraón que no conocía a José ni a Jacob ni al pueblo de Israel, y fue contra él. Pasó mucho tiempo, pasaron muchos años, y el pueblo sufría la opresión. Usted ha leído esos capítulos de la Escritura. Pero cuando el pueblo se decidió a clamar a Dios, Dios cambió el rumbo y el destino de su pueblo. Porque Dios es el que mira desde los cielos. Él mira el corazón de los hombres. Él está atento a todas sus obras. Y Él siempre aboga por los suyos y responde al clamor de aquellos que invocan su nombre. Y lo hacen con fe, con la seguridad de saber que Él escucha y Él responde. Qué importante entonces es la oración, el clamor y la intercesión, no solo como cristianos, sino sobre todo también como iglesia. El profeta Jeremías, en el capítulo 29, cuando escribe a los que están cautivos en Babilonia, versículo 7, dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Jeremías a los cautivos en Babilonia? Oren, clamen, rueguen al Dios de los cielos para que haya paz en la ciudad, porque en la paz de la ciudad vosotros también tendréis paz. Entonces, la oración, el clamor y la intercesión del pueblo de Dios
hizo posible no solo la paz en Babilonia, sino la paz en medio de los cautivos en Babilonia. Y el mismo que escuchó la oración, la intercesión que hicieron allá en Babilonia, es el mismo que también nos escuchará hoy a nosotros, porque solo Cristo es el príncipe de paz. Y solo la iglesia es el único medio, la única instancia que puede construir la paz en nuestra ciudad y en nuestra nación. Para ello, entonces, como iglesia, necesitamos hacer nuestra la amonestación del profeta Jeremías. ¿Y qué digo del profeta? De Dios mismo. Y ahí es, hermanos amados, donde nos damos cuenta el peso específico que tiene la oración de una iglesia que busca a Dios, que invoca su nombre, que clama a Él y que pide su ayuda, su socorro y su asistencia para que en el nombre del Señor tengamos paz. El Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como un candidato, un partido político o una coalición o el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estas cosas os he hablado, dijo el Señor, para que en mí tengáis paz. Esa paz que Dios ofrece por medio de nuestro Señor Jesucristo es posible cuando nosotros todos como iglesia lo asimilemos, lo entendamos y asumamos nuestro compromiso delante del Señor para clamar a Él y pedir su gracia, su ayuda y su asistencia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 29 al 31, después de que amenazaron, encarcelaron a Pedro, a Juan y a otros de los discípulos y les amenazaron, reunidos los apóstoles y todos aquellos primeros creyentes dijeron, orando, rogando y levantando sus manos, sus oraciones y sus corazones al Señor: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vamos encontrando elementos que hacen posible la misión de la iglesia en la transformación de una nación. Dios es el que hace posible esa transformación. Cristo, por medio de su obra expiatoria, transformó el mundo, lo cambió y dividió la historia en un antes y en un después. Y Él sigue hoy día transformando vidas, transformando corazones, pueblos, ciudades y naciones, cuando éstas vuelven su corazón al Señor. Pero también el Espíritu Santo, pero también la palabra que es viva y eficaz, porque de acuerdo a lo que hemos leído, aquella oración que elevaron los apóstoles al Señor, lo hicieron para que ellos continuaran predicando su palabra. Luego entonces el evangelio es la herramienta, es el recurso que la iglesia tiene a su alcance para que a través de su predicación vidas, corazones, ciudades y naciones sean transformadas, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, dice el apóstol Pablo, pero también al griego. Entonces, de acuerdo a lo que oraron los apóstoles,
encontramos que el Señor, su palabra, la obra de su Espíritu Santo hacen posible esa transformación. Porque más adelante, en el testimonio que nos da la Escritura en el capítulo 8 del libro de los Hechos, capítulos 4 al 8, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. El Evangelio, la palabra del Señor, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de consuelo, es un mensaje de vida. Y cuando esa predicación va seguida de prodigios y maravillas en el nombre del Señor, hay gozo en el corazón. Y como dice la Escritura, en toda una ciudad, la ciudad de Samaria, había gran gozo porque el poder de la palabra del Señor les transformó. Y se volvieron al Señor Jesús para que confirmemos que los testimonios de la palabra confirman que la oración, el clamor y la intercesión en Cristo son determinantes en la transformación de una nación. Un texto muy familiar y conocido por ustedes. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice el Señor, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nuevamente, el Señor nos confronta con estas palabras que dijo a su siervo Salomón en la consagración del templo, pero que ahora por su Espíritu nos las dice a nosotros, para que ahora nosotros, hermanos amados, nos demos cuenta de lo que Dios pide. Ya no solo es el apóstol Pablo, es Dios. En su amante corazón está esperando que su pueblo, que aquellos que decimos ser pueblo de Dios, clamemos a Él, oremos a Él, busquemos su rostro, invoquemos su nombre, nos convirtamos de nuestros malos caminos y entonces Él responderá a nuestra oración. No antes. Cuando nosotros hayamos hecho lo que Dios pide, entonces Él nos escuchará. Él nos perdonará y Él sanará nuestra tierra. Así que consideremos esto y no veamos lo que sucede hoy día como algo normal y natural. Un calor quizá como no se había sufrido antes. Es normal. Sequía en muchas ciudades o estados de la República. Es normal. Es por el cambio climático. Huracanes, terremotos, guerras, pestes, el COVID. ¿Y qué decimos? Es normal. No, hermanos. Son llamadas de atención que Dios nos está haciendo continua y permanentemente para que seamos entendidos en los tiempos, no en nuestros tiempos, sino en los tiempos de Dios. Y apercibidos de los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros, le busquemos. Porque dice el Señor, yo sé los pensamientos y planes que tengo acerca de vosotros. Y los pensamientos y planes que yo tengo acerca de vosotros son de bien y no de mal. Son de bendición y no de maldición. Por tanto, hermanos amados, atendamos la súplica del Señor, porque a su pueblo
un pueblo duro de corazón, un pueblo rebelde, que le entraba por aquí y le salía por acá. Y por más de que el profeta Ezequiel hablaba una y otra vez en el nombre del Señor para amonestarlos y volverlos a Dios, no escucharon, no entendieron, por lo cual Dios determinó ejercer juicio, disciplina y castigo sobre su pueblo rebelde y contradictor. Pero antes, dice el Señor, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Estas palabras, hermanos, de verdad quebrantan, porque Dios está buscando a uno que en aquel entonces se pusiera en la brecha del camino para que Él no ejecutara sus juicios sobre Israel, su pueblo. Y dice, y no lo hallé. Y no lo hallé. Que Dios encuentre en cada uno de nosotros ese hombre, esa mujer, esa iglesia que se ponga en la brecha en favor de nuestra nación, para que nuestra nación se convierta de los ídolos al Dios vivo y verdadero, para que Dios verdaderamente transforme a nuestra nación. La transformación de nuestra nación no vendrá por un candidato, un partido político o una coalición de partidos. No vendrá por una autoridad o un gobernante. La verdadera transformación que Dios espera ver y obrar en nosotros tiene como palanca de impulso para su realización a la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Y usted y yo formamos parte de esa iglesia. Entonces, pongamos nuestro corazón en Dios. Pongamos nuestra confianza en el Señor. Pongamos nuestra fe en su palabra y busquemos no en el hombre, sino en Dios, la verdadera transformación. Porque dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. Hermanos, la oración, el clamor y la intercesión cambia la historia de los pueblos, de las ciudades y el destino de una nación. Que Dios nos ayude como nación. La exhortación del apóstol Pablo que leímos en 1 Timoteo 2 del 1 al 4 es general e inclusiva. Es decir, no está condicionada solo a las autoridades y gobernantes que son afines a nosotros, o a un determinado, repito, candidato, partido o coalición, sino a todos. Es decir, lo que el apóstol Pablo nos pide es que independientemente de que estemos de acuerdo o no con X gobernante, autoridad, partido o coalición, debemos pedirle al Dios del cielo que Él obre lo que solo Él sabe que necesitamos como nación. En estos días, la Secretaría de Ministerio Social de nuestra iglesia, yo espero que usted lo haya registrado, convocó a oración 7 horas continuas el viernes 31 de mayo, antier. En el presbiterio Colima, Michoacán, estuvimos orando de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Aquí en la iglesia central y otros hermanos de la región centro se estuvo orando de las 2 de la tarde a las 9 de la noche. Aquí estuvimos clamando al Señor, porque dice el Señor: clama a mí y yo te responderé.
y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Se nos convocó también a estar orando las 24 horas, el 1, ayer, 2, hoy y mañana 3 de junio. Así que tomemos conocimiento de esto y sumémonos a esta oración. Esa oración no solo es para dar gracias a Dios por sus misericordias, sino también para humillarnos y pedir su perdón, para que Dios despierte espíritu de gracia, de oración y de clamor en medio de su pueblo, para que el Señor levante una iglesia poderosa y para que las elecciones 2024 sean pacíficas, elecciones limpias, transparentes. Se nos convocó a orar por los diferentes candidatos, partidos y coaliciones, así como por las familias de los candidatos, para que la voluntad soberana de Dios sea hecha en los cielos y en la tierra, y a que los resultados, sean en el orden federal, estatal o municipal, sean aceptados por todos, y no asumamos una actitud belicosa por el hecho de no estar de acuerdo con el resultado que yo deseaba o que yo esperaba. En esa oración se nos pide también, hermanos, que cada cristiano ejerza su voto de manera libre, responsable, razonada y en oración, y que la jornada postelectoral sea sin violencia, que México se convierta al Señor, que Dios perdone y traiga sanidad a nuestra nación, que la iglesia sea la luz del mundo y la sal de la tierra, y que la iglesia predique el evangelio y sostenga su intercesión y sea instrumento de Dios para la transformación de nuestra nación. Estos son los propósitos por los cuales se nos convocó a orar y por los cuales debemos orar. Por tanto, hagámoslo en el nombre del Señor Jesús y hagámoslo, hermanos amados, en unidad. Aquí no habemos neoliberales ni conservadores, ni morenistas ni naranjistas. Somos cristianos, somos hijos de Dios, lavados y comprados con la sangre preciosa del Cordero. Y a mí me gustaría ver, porque lo he escuchado y lo he visto, a personas cristianas, hermanos en la fe, que defienden vehementemente una idea, una posición o un plan o una política de gobierno. Y digo, para mí, si así, con esa vehemencia, compartiéramos el evangelio, defendiéramos nuestra fe y presentáramos a Cristo al mundo, las cosas serían diferentes. Así que, amados hermanos, conscientes de lo que somos, debemos amarnos y respetarnos y orar al Señor en la unidad del Espíritu, para que Dios nos escuche. Sería terrible, a ver, los de este color de este lado, los de este otro color de este otro lado, los que estén de acuerdo con este candidato, este partido, oren de este otro lado. No, hermanos, somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Luego entonces nosotros debemos unirnos en el nombre del Señor para orar por nuestra nación, y debemos hacerlo con el corazón, con sinceridad, dispuestos todos como cristianos a someternos a la voluntad soberana del Señor, porque como se leía hace un momento, Daniel 2:21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Suyo es el poder, suya es la sabiduría, suya es la gloria. A su nombre, a su nombre. Luego entonces, hermanos, que la voluntad de Dios sea permisiva o directiva
en el resultado de esta jornada electoral exprese la voluntad soberana de Dios. Y como cristianos e iglesia, digamos amén. Y oremos por los candidatos que resulten vencedores. Sigamos orando por nuestra nación y sigamos orando también por todos nosotros como iglesia. Somos una iglesia, no un ente político, hermanos. Somos una iglesia, la iglesia que Cristo compró a precio de sangre. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos pueblo adquirido por Dios. Por tanto, ¿cuál es nuestra misión como iglesia? Ser la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia en la transformación de nuestra nación? Predicar incansablemente el evangelio tal como el libro de los Hechos refiere respecto de lo que hacían los primeros cristianos día y noche. No cesaban de enseñar a Jesucristo en las sinagogas, en los templos, en las plazas y en todo lugar. Y por ello aquella ciudad a donde se predicaba Cristo era sacudida, era transformada por el poder de la palabra del Señor. Hermanos, Dios escuchó el clamor de su pueblo en Egipto. Él oyó, Él vio y Él actuó. Él lo hará también con nosotros. Dios respondió a su pueblo en la cautividad, según leímos en Jeremías 29:7. Pueblo de Dios, Dios nos escuchará, porque Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios escuchó y respondió a la oración y al clamor de la iglesia naciente en el primer siglo, y Él también hoy nos escuchará. México necesita una transformación profunda, y la iglesia, óigalo bien, no el gobierno, la iglesia es el medio o instrumento que Dios tiene escogido para operar ese cambio, para operar esa transformación. Y usted y yo y todos formamos parte de la iglesia del Señor. Por tanto, si usted está dispuesto a responderle al Señor y a ponerse en la brecha del camino, aquí está el altar. Aquí está el altar. Y en este momento vamos a orar al Señor todos unidos en el Espíritu, en el nombre del Señor, clamando por nuestra nación, y haga Dios con nosotros como bien le parezca. En esta mañana oremos. Oremos al Señor. ¿Desea usted orar por México? ¿Siente en su corazón orar por nuestro México? Entonces, hermanos, respondamos al Señor. Padre glorioso, Padre santo, en el nombre de tu amado Hijo, mirando, Señor, la gracia y el poder de tu evangelio, nos acercamos ahora, Señor, confiadamente para hallar socorro oportuno y para pedir por nuestra amada patria, para pedir por México, para rogarte, Señor, por esta nación en la cual nacimos, de la cual somos. Te suplicamos, Señor, derrames bendición a tu iglesia, para que tu iglesia pueda conquistar este mundo, para que tu iglesia pueda llevar a las almas a tu presencia. Eres santo, eres glorioso, y el destino de nuestra patria está en tus manos. Tú has escuchado las oraciones que el día viernes se elevaron a ti. Has escuchado la oración que en este momento tu pueblo levanta. Creemos en tu poder, creemos en tu virtud, creemos en tu gracia. Nunca nos has dejado ni nos dejarás.
La iglesia es tu cuerpo. Tú eres la cabeza. En tu omnisciencia sabes lo que conviene a esta patria. Y en tu soberanía ejecutarás lo que mejor nos convenga, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Bendice a los que habrán de dirigir los destinos de esta nación. Dirige con tu Espíritu Santo, aunque ellos no lo sepan, decisiones en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Poder Judicial. Que haya, Señor, justicia, porque la justicia engrandece a la nación. Porque la justicia, Señor, habrá de ser predicada en las plazas, en las calles, en las ciudades. Y permite que tu pueblo vaya de corazón en corazón, de puerta en puerta, predicando tu palabra, exaltando tu nombre y llevando a tu pueblo, Señor, en victoria, en la implantación del reino de los cielos aquí en la tierra. Gracias, Padre Celestial. Gracias, omnipotente Señor. Gracias damos a ti con toda nuestra alma. Amén. Amén. Marchemos presurosos por la senda que el divino Salvador nos enseñó. Oigamos su palabra pura y bella que en su santo evangelio nos dejó. Guardemos sus mandatos con firmeza, desechando el egoísmo y el error. Cantémosle canciones diferentes, agradecidos de todo corazón. Solo en ti hay paz, oh Redentor, en ti hay piedad y salvación, en ti hay consuelo, en ti hay amor, en ti hay bondad, en ti hay perdón. Oremos sin cesar de noche y día, alabemos al sublime Salvador, rogándole que sea nuestro guía, que nos guarde en su divino amor. Pidámosle la fuerza suficiente para poder resistir la tentación. Cantémosle canciones diferentes, agradecidos de todo corazón. Solo en ti hay paz, oh Redentor, en ti hay piedad y salvación, en ti hay consuelo, en ti hay amor, en ti hay bondad, en ti hay perdón. Cantemos con alegres corazones al Señor que de su gracia nos llenó. Cantemos por doquier las bendiciones que su mano divina derramó. Cantemos con amor al Dios eterno, porque nos da su bondad y su perdón. Cantémosle canciones diferentes, agradecidos de todo corazón. Solo en ti hay paz, oh Redentor, en ti hay bondad y salvación, en ti hay consuelo, en ti hay amor, en ti hay bondad, en ti hay perdón. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar. Ayúdame a mirar con tus ojos.
Dígale al Señor, yo quiero sentir Yo quiero sentir con tu corazón, con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Dígale al Señor, yo quiero sentir con tu corazón. Quiero sentir Ahí en su casa, cántele al Señor. Ahí donde usted esté, vamos a decir por México. Quiero vivir más Siendo insensible a tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para México, para México. Te pido perdón por México. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para México, para México. Te pido perdón por México. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Levante su mano. Señor, salva a México. Señor, salva a México. Muévete en cada poblado, en toda ranchería, en toda ciudad grande, en toda capital, en todo estado. Salva México. Salva a nuestros paisanos en los Estados Unidos. Concede libertad y ciudadanía a nuestros hermanos en California, en Oregon, en Washington, en Ohio, en Georgia, en toda la Unión Americana. Salva a los mexicanos, Señor. Salva a tu pueblo, Señor. Manifiéstate con poder. Manifiéstate con poder aquí en México, en la ciudad. Que miles de almas acudan a tus pies gloriosos, que confiesen tu nombre. Salva México, Señor. Salva México, Señor. Ten misericordia de esta patria. Ten misericordia, Señor. Por favor, Señor. Te pido perdón. Por favor, Señor. Por México. Oye y perdona Ahora me humillo toda iniquidad e injusticia y busco tu rostro. y danos
refrigerio, tiempos de bendición. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Amén.